Muy buenas tardes, jóvenes de primero B y primero C. Esto es lo que corresponde, el video que corresponde para efectos de cumplir con sus obligaciones en la materia con respecto a la semana 2. Repito, se van a basar en este video para realizar sus comentarios de la semana 2. El contenido de sus comentarios debe de tener un mínimo de 850 palabras para efecto de que se les dé el puntaje completo. Sin más por el momento de indicaciones, vamos a iniciar la clase con el segundo tema que vamos a abordar de este primer bloque y les vamos a compartir las siguientes diapositivas. El tema correspondiente al inicio de la semana 2, que viene siendo el tema número 2, va a ser el titulado El papel de la industria y los gobiernos junto con la sociedad frente a los problemas ambientales. Problemas ambientales que desde una forma de ver las cosas, nosotros de alguna manera a través de el conocido desarrollo humano para efectos de nuestra sobrevivencia, hemos echado mano, hemos utilizado para poder sobrevivir de la mejor manera posible. Y en base a esas ambiciones, en base a esa necesidad que como seres humanos tenemos de, de poder desarrollarnos y sobrevivir lo mejor posible, no nos hemos dado cuenta la magnitud, el impacto que en nuestra propia tierra hemos generado a base de el consumo de diversos productos para efectos de nuestra sobrevivencia. Los seres humanos en esta tierra se dedican, para efecto de su sobrevivencia, a hacer uso de todo lo que encuentran en esta tierra para su mejor vivir. Esto es el uso y consumo de materias primas. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, estas materias primas, transformarlas a través de diversos recursos, como puede ser uno de estos, la energía, transformarlas y poder utilizarlas para el adecuado consumo del ser humano, generando diferentes tipos de producción, sobre todo en fábricas, circunstancia que de alguna manera requiere carga energética. En muchas ocasiones, pues, o utilizan el consumo energético a través de materiales primarios, como puede ser el uso del petróleo, ¿verdad? O el uso de la energía, de diferentes materiales y componentes, o la composición de todos ellos, para producir lo que va a consumir el ser humano. Pero durante este proceso de construcción del producto y elaboración, se va a generar una serie de pasos para llegar al producto final y desfavorablemente
muchas veces se generan los muy conocidos residuos o emisiones en la transformación de gases o sustancias que pueden ser tóxicas. Posteriormente, ya que aquí hicieron un daño y muchas veces no solo es el daño al medio ambiente, sino que también el consumo excesivo de agua pura para, digamos, el procesamiento de dicho producto. Y tristemente podemos decir que hay lugares donde hay mucha escasez de agua, más sin embargo, la fábrica que se encuentra en el centro de la zona donde hay escasez de agua, consume bastante líquido vital porque lo requiere para lo que es el proceso de construcción de su producto. Entonces, de alguna manera, pues es injusto, ¿no? Y esto nos lleva a hacer el primer comentario de lo que va a ser el tema número 3, de cómo se está utilizando los recursos, ¿no? De cómo se está utilizando toda esta materia prima y hacia dónde va y cómo se está administrando dentro de la sociedad. Pero bueno, ese va a ser el tema número 3, y lo vamos a ver más adelante. Una vez realizado el producto y ya que se generó una parte en nuestro medio ambiente de contaminación por la generación de dicho producto, viene el siguiente paso que los mismos empresarios hacen, que es la distribución y la venta de dicho producto, lo que también al trasladarse dichos productos se utiliza cierto tipo de vehículos que también generan contaminación. De hecho, el uso y la utilización de dicho producto una vez que llega al destino final, que puede ser a las manos del consumidor, a través del uso que le dan y de la forma en que procesan esta persona que consume, de la forma en que procesa los residuos o los sobrantes de dicho producto, depende mucho de si la contaminación que ya se generó por ese producto, por todos los movimientos que tuvo ese producto, de alguna manera ahí termina y no contamina más, o contamina de plano más, pero eso ya depende mucho de lo que en casa se haga con los sobrantes de aquel consumo, ¿no? Muchas veces hablamos, por ejemplo, de plástico, de cartón, o por ejemplo, de pilas, o incluso de medicina caducada. Y todo eso, si sabemos realizar el proceso de eliminación final de los desechos, de lo consumido de dicho producto, vamos a evitar que se contamine más, pero para ello hay que seguir una serie de procesos para el debido reciclaje o la debida eliminación final de los residuos de dicho producto, ¿no? Entonces, aquí lo vemos dentro de esta diapositiva, cómo se desarrolla todo un método que ustedes de alguna manera en alguna otra materia ya tuvieron oportunidad de conocer, con más lujo de detalle. Yo ahorita pues, se los estoy comentando de una manera muy general porque realmente esta no es la materia para ver con lujo de detalle todo este proceso evolutivo de bienes y productos de consumo del ser humano, pero es una parte importante y primordial que teníamos que recordar para poder entender un poquito cómo el ser humano, a través de las fábricas, a
través del ejercicio de las formas de producir para el bienestar del ser humano, cómo genera una serie de pasos que debe de seguir para poder dar un servicio determinado, ¿no? Y pues, desgraciadamente, toda esta serie de pasos pues, nos van a traer como consecuencia un impacto ambiental, el indebido, digamos, procesamiento de los residuos, nos van a traer ese impacto. Y es triste porque, digamos, una fábrica contamina el aire, ¿no? A través del humo que saca, o de las sustancias tóxicas que se volatilizan, ¿no? Y que de alguna manera impactan. Pero muchas veces no es solo el humo que sacan, sino los residuos que desechan. ¿Y dónde los van a desechar? Tristemente podemos ver que muchas veces buscan canales de salida a través de tubos o de tuberías que ellos mismos insertan para que lleguen al mar, a ríos, y eso como consecuencia pues nos trae un impacto ambiental terrible, sobre todo si estamos hablando de un hábitat que ya existe dentro del mar o dentro de ese río, peces que se pueden morir, de todo un ecosistema que dentro del agua se da, ¿no? Entonces, hablamos de el tipo de impacto de el mal manejo de los desechos de las fábricas y las formas de producir que hoy en día el ser humano utiliza. En la actualidad, la batalla contra los problemas ambientales pues, viene siendo todo un reto para los expertos y en concreto, en la materia, quienes laboran por crear estas condiciones adecuadas para poder solventar los daños que las sociedades pasadas y las presentes siguen generando a través del medio ambiente, resulta una tarea fenomenal, muy importante, que no debemos desatender de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto. Podemos pasar de esto a esto. Sequía total, escasez y resequedad de nuestro suelo. Ya ni siquiera un suelo fértil para poder alimentarse de la forma adecuada. Ni siquiera un cielo despejado para poder oxigenar correctamente, para poder respirar lo que es aire puro. Y pues tristemente, en algunos casos, los sectores de gobiernos industriales y la sociedad civil no se encuentran ni alertas ni involucrados en esto. Esto que, francamente, es una prioridad. Estamos hablando de que así tenemos a nuestro mundo. Lo tenemos ahogándose de toxicidad, de tanto que le hemos hecho. Por supuesto que las tecnologías más avanzadas y las comunicaciones pues, cada vez más cercanas han colaborado en que la tarea esté promovida por varias posibilidades de desarrollo. Pero todo eso va a chocar con lo que es la crisis medioambiental, los problemas ambientales que los vamos a ver crecer y crecer y lamentablemente la concepción que tenemos como seres humanos de nuestra relación con la naturaleza va a cambiar mucho, ¿no? Y eso es algo que nos lo comenta Guzmán
en su libro en el 2013, ¿no? Cómo nos angustia, nos debe de ocupar y debemos de atender todos los problemas ambientales para no acabar incluso con nuestras fuentes de consumo vital, como podemos ver aquí en esta ilustración, la pesca, ¿verdad? Tan importante, el que se pueda pescar un pez que no haya mutado o que no haya consumido algún material con radiación, etcétera. Así pues, podemos pensar en la ética ambiental, que podría ser aquella responsabilidad que todos tenemos hacia la naturaleza y más allá para el cuidado de nuestro propio beneficio. La ética nos puede hacer reflexionar sobre los derechos que podemos ejercer y que van acompañados de esa responsabilidad que incluso, como nos los comenta Kant, como un deber hacia la naturaleza, de forma indirecta, debe de ser para todos y cada uno de nosotros. Y que en realidad son deberes hacia otros seres humanos también. Esto si lo vemos desde una óptica utilitarista. Y si se ve desde una ética biocéntrica, se podría apelar a otorgar un valor intrínseco a la vida, donde cada individuo tenga la misma consideración y que vivir corresponda a aquel principio de reverberancia por sí misma. Lezama, en el libro que escribió sobre el tema en el 2004, visualiza un punto de vista en el que las personas no pueden captar cuál es la magnitud del daño ambiental que se está haciendo. Y es explicado y detallado por personas especializadas en el tema y que lo han tratado de desmenuzar para que nosotros lo entiendamos mejor. La protesta ambiental, por el simple hecho de que no hay una unanimidad por la atención y la preocupación de cuidar el medio ambiente, puede costarnos mucho. Puede ser determinante para el mundo. Si lo vemos desde la perspectiva gubernamental, desde el punto de vista gobierno, el papel que debe de jugar el gobierno dentro de esta problemática pues va a ser el de la toma de decisiones. Deben de ser decisiones efectivas en cuanto a la promoción y la preservación ambiental, a través de políticas que regulen y que impacten más allá de lo social o de lo económico y lo político. Pues desgraciadamente siempre anteponen beneficios políticos y prioridades en agendas de presupuestos que a lo mejor pueden dar grandes empresas, colaboraciones grandes, ¿no? Esto pues nos los comenta, que lo ve así desde esa perspectiva de análisis en nuestro autor Cedeño, en su libro del 2004. Desde el rol de los gobiernos, puede que existan alternativas en cuanto a la emisión de normas y de iniciativas para tomar estrategias de visión y ampliar la atención hacia lo que es la planificación global, porque como ustedes pueden darse cuenta en esta diapositiva, ya la situación no está nada fácil. Ya el ambiente y el grado de contaminación en ciertos sectores, sobre todo citadinos, es bastante preocupante. Puedes llegar al Estado de México, por decir un ejemplo, y desde el momento en el que entras en la capital,
ay Dios mío, hasta la cabeza te puede doler. Sientes el cambio y el impacto de lo que es el ambiente, ¿no? La forma densa en que uno puede respirar. Bueno, pues el gobierno debe de incentivar y no debe de frenar en buscar todos aquellos recursos que posibiliten el crear conciencia en los niveles masivos a través de la acción y a través del ejemplo. Ellos deben de ser personas que pongan el ejemplo. Por ejemplo, en la división de basura, por mencionar alguna, ¿no? La óptica con la industria y la empresa podemos encontrar que son el producir, procesar diferentes materias primas, sean animales o sea siembra, etcétera. El proceso va a causar cierto grado de deterioro ambiental si no es manejado correctamente. Y podemos incluso ser responsables de destrucción de ecosistemas completos, lo que nos puede llevar a la generación de un cambio climático. Según esta situación, este tipo de cambios drásticos se les llama externalidades. Es decir, la justificación de los daños, los cuales minimizan en cuanto a su gravedad y consecuencias para liberarse de responsabilidad, los van a llamar así, externalidades. No le van a dar tanta importancia, ya que el consumidor va a ser el centro más importante al que hay que atender, sin importar que se desatiendan cuestiones como lo es el medio ambiente. Bajo la opinión pública, muchas de las empresas son irresponsables dentro del tópico ambiental mundial. Una de ellas, por ejemplo, es la petrolera, debido a que el impacto ambiental que ha provocado a lo largo de años, con daños de ecosistemas ricos en biodiversidad y productividad, pues es muy fuerte. Y para ello, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, es la que debe de ocupar y verificar el correcto o incorrecto proceder de industrias y todos aquellos sectores que de alguna manera contaminan fuertemente. Sin embargo, la Profepa pues no cuenta desafortunadamente con la autonomía y los recursos necesarios para poder hacer un mejor frente ante este tipo de problemas. Sin embargo, denota la insensibilidad y el desinterés del gobierno por atender el cuidado de los recursos naturales. Y tristemente, así va a seguir siendo hasta que estos se escaseen en su totalidad, ¿verdad? No se les va a dar importancia. Pues, finalmente, con respecto a este tema, la sociedad conformada por este grupo de personas como nosotros que vivimos del día a día dentro de nuestras propias ocupaciones, va a ser otra de las grandes responsabilidades y esta misma sociedad va a cargar con este mismo deterioro ambiental porque nosotros también desde nuestra casa podemos hacer cosas que no estamos haciendo. Y tristemente va a ser una parte importante del problema ambiental. Dentro de la ética ambiental, el hombre tiene una relación intrínseca con la naturaleza, por lo que nuestros valores y normas apegados al sentido de supervivencia nos deben de hacer
cometer ciertos errores que van a traspasar la línea de responsabilidad social y nos van a convertir en seres inconscientes. ¿Pero qué creen? Tenemos también a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, atendiendo a la necesidad de regular, de normar, de poner aquellos lineamientos que debe seguir la ciudadanía, como que ciudadano, yo te ayudo, yo te doy unas sugerencias. Esto te lo doy a ti para despertar tu interés por la búsqueda de un desarrollo responsable en el consumo y vivencia de tu ser y de los seres que te rodean. Pero también para que desarrolles un sentido responsable para el cuidado del medio ambiente. Y pues de esta manera, él enlista una serie de sugerencias, de recomendaciones para actuar en cualquier lugar donde estemos y cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Rápidamente se las voy a comentar. Antes de describirles este último cuadro, bueno, les comento rápidamente este cuadro y ya hasta el último, para que las tengan más presentes, les doy las recomendaciones, que son acciones que podemos realizar en la calle, en la escuela y en el hogar. Bueno, ya para mejor entendimiento de los contenidos de este tema, en cuanto al papel que el gobierno puede realizar con relación a sus funciones para el cuidado de la protección del medio ambiente, pues como lo estábamos comentando, se encarga de generar de forma directa instrumentos normativos y jurídicos. Va a generar cuál es la función y cuáles son estos instrumentos: leyes, reglamentos, normas, decretos y acuerdos. Aquí está la norma, la regulación de forma más directa, digamos, en tus reglamentos. Cada empresa, al administrar, regular o hacer gestión, va a generar instrumentos con permisos, certificados, licencias, registros, refrendos, autorizaciones, con el objetivo de ¿qué? De que, por ejemplo, en un restaurante se lleven las medidas necesarias para evitar contaminación del medio ambiente. En una farmacia, en un hospital, de igual manera, que se cuide cómo se manejan los desechos, sobre todo en un hospital, ¿verdad? Ya ven lo grave que puede ser, como en Wuhan, el problema que pasó con el virus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede impactar tan fuertemente el mal procesamiento de alguno de estos desechos, ¿no? Puede generar una pandemia, como ya lo vimos y lo vivimos, ¿no? También el gobierno puede hacer coordinación entre las órdenes de gobierno para optimizar los esfuerzos y recursos para el diseño y la aplicación de diversas políticas. O sea, yo me voy a coordinar con ustedes para ver cómo les ayudo en el procesamiento de X o Y forma de manejar los residuos. Esto pues a través de la comunicación constante y la permanencia de esta comunicación. Concentración social, involucrar a la sociedad que rodea estos monstruos que pueden generar, digamos, una contaminación ambiental muy fuerte, ¿no? Y tratar de que haya corresponsabilidad para con los vecinos, ¿no? O ellos para con nosotros, cuidar, por ejemplo, de las casas, los animales caseros que tampoco contaminen, saber desarrollar bien el proceso de lo que son
sus heces fecales o su- sus desechos, el manejo adecuado, ¿no? De todo lo que se procesa dentro de este esquema de mascotas. La vigilancia para asegurar el orden y la eficiencia de desarrollo de actividades productivas a través de la participación pública y privada. La dinámica de poblaciones para generar aquellas estrategias y el manejo integral que derivan de la conservación y el aprovechamiento sustentable. ¿A través de qué instrumentos, estudios, métodos y técnicas que permitan conocer el estado en que se encuentran las poblaciones silvestres? La producción de ejemplares, generar beneficios, ser productores. Dicen que una de las cosas importantes que no debes de dejar de hacer como ser humano, aparte de leer un libro, etcétera, una es plantar un árbol, cuidar, devolverle un poquito a la naturaleza de lo mucho que nos ha dado, ¿no? Y el último factor, financiamiento, concretar las políticas y programas junto con proyectos para generar nuevas opciones para el desarrollo. Incentivos fiscales como inversiones privadas de autofinanciamiento, generando por productores y gestión de aportaciones internacionales. ¿De qué nos está hablando? De grandes proyectos que a lo mejor ya estén contemplados, medios para evitar deteriorar el medio ambiente. Bueno, esto es lo que nos maneja la última tabla en función al tema, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que el gobierno podría hacer si logra coordinar con todos los factores que nos rodean, que rodean al ser humano como sociedad y en donde se encuentra inserto en las mismas personas. Como decía, y regreso a las recomendaciones de Semarnat. ¿Qué nos dice Semarnat que nosotros como individuos podemos hacer? Bueno, tú puedes aportar mucho. La educación de uno, si la replicamos todos, podemos evitarnos muchísima contaminación. Por ejemplo, en la calle, no tirar basura, evitar quemar basura, hojas, otros objetos, así como hacer fogatas en el bosque o en plena ciudad. Regar las plantas durante la noche o muy temprano cuando el sol tarda más en evaporar el agua. Reutilizar el agua que se junta en la regadera y de lavar verduras para regar las plantas o para usarla en el jardín. Darle doble uso al agua, no que se vaya por la tubería, ¿verdad? En la escuela, ¿qué podrían hacer, jóvenes, ustedes en la escuela? Entre algunas recomendaciones que la Semarnat nos da, nos dice que se puede reducir la cantidad de residuos que se generan para las bebidas en la escuela o en el trabajo, utilizando contenedores que se puedan usar muchas veces y emplear productos en envases rellenables. Reutilizar al máximo todos los artículos y productos antes de deshacerte de ellos. Por ejemplo, usar las hojas de papel por ambos lados. Transformar las latas en lapiceros, en joyeros o en maceteros. Desechar única y exclusivamente lo que de plano ya no se pueda devolver para volverse a usar. También nosotros en la escuela podemos procurar comer frutas y verduras y beber agua pura para poder quitar la sed. Colocar un contenedor especial con los residuos orgánicos como cáscaras de frutas y verduras, sobrantes de comida, servilletas de papel, pasto, hojas, ramas, entre otros. Producir composta en la materia orgánica, la cual sirve
como abono natural de hortalizas y de árboles para enriquecer el suelo. Podemos también clasificar residuos inorgánicos en forma independiente según el tipo. Aplastar las latas de aluminio para reducir su volumen, juntar y aplastar todos los envases y botellas de plástico para facilitar lo que es la clasificación y el reciclaje de los mismos. También podríamos en la escuela enjuagar los envases usados de cartón y después aplastarlos para facilitar su acopio. Y a todo esto, ¿qué podemos hacer en el hogar? Dicen que muchas cosas parten del hogar. En el hogar podemos limpiar pisos, paredes, vidrios, con 2 cubetas de agua, una para limpiar y la otra para enjuagar. No abusar de productos de limpieza, utilizar lo mínimo. Aprovechar el agua jabonosa para lavar los excusados. Si el agua del enjuague está libre de productos de limpieza, podemos utilizarla para poder regar las plantas o el jardín. Antes de lavar los trastes, podemos retirar los residuos orgánicos, o sea, la comida, y depositarla en un bote o bolsa, y no arrojarla por el drenaje ni revolverla con los residuos inorgánicos. Remojar los trastos de una sola vez. Si tienen mucha grasa, puedes utilizar agua caliente. Enjabonar con la llave cerrada y enjuagar rápidamente bajo un chorro moderado. Así vas a cuidar el agua. Cuidar que la llave del fregadero no gotee. Muchas veces en las casas hay goteos y tardan mucho tiempo en repararlos. Para cambiar los empaques cada vez que sea necesario. Debemos de cambiar empaques para evitar goteos. Bueno, dentro de algunos otros aspectos podríamos también instalar un economizador de agua. Hasta donde tengo entendido es un dispositivo barato y de fácil colocación. Lavar las verduras en un recipiente con agua, tallar y desinfectar con los dedos o con el cepillo y reutilizar esta agua para el excusado o incluso para las plantas. No desperdiciar agua al lavar la ropa en el lavadero. Podríamos reutilizar el agua con la que se enjuagó para así poder remojar la siguiente tanda de la ropa sucia. Utilizar la lavadora solo para cargas completas. Esto va a ayudar a ahorrar agua y energía eléctrica. Tallar a mano o con cepillo las partes más sucias de la ropa para poder evitar dobles, triples lavadas. Utilizar una mínima cantidad de jabón o de detergente, además de requerir menos agua, nos va a servir para enjuagar la ropa mejor y va incluso a durar más la ropa. Bueno, ¿en qué otros lugares podemos hacer algo? En la chamba, en el trabajo. ¿Qué podríamos hacer jóvenes en el trabajo? Pues apagar equipos electrónicos, el CPU, el monitor, las impresoras, las bocinas, los reguladores, etcétera. Cuando no tengamos que usarlos, no tienen que estar prendidos. Al finalizar nuestra jornada laboral, debemos de verificar que tanto equipos como luces del área de trabajo estén apagadas. Esto va a ayudar bastante. Optimizar el uso del aire acondicionado como mantenimiento preventivo y correctivo, evitando fugas y pérdidas de calor. Utilizar el papel prudentemente y aumentar el uso de archivos electrónicos que permitan disminuir el almacenamiento de papel con apoyo de el escáner.
Evitar dentro de lo posible el uso de desechables, principalmente el unicel. Utilizar vegetación natural para crear microclimas en espacios interiores. Sembrar árboles al exterior, alrededor del edificio. Propiciar en la oficina las compras verdes, estableciendo criterios ambientales. Al enviar documentos por mensajería, para aprovechar un solo uso de embarque, o sea, un solo uso de envío. Programar una sola vez al día. Esto pues, lo podemos organizar junto con compañeros. Es cuestión de organizarse. Para evitar llamar constantemente a la empresa de mensajería y poder incluso disminuir costos de la empresa. Utilizar preferentemente el correo electrónico para el envío de documentos, en especial si se llevan varios oficios, informes o memorándums. Aprovechar al máximo la luz y la ventilación natural. Y por último, ¿qué más nos falta? El transporte. ¿Cómo podemos evitar contaminar? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando utilizamos el transporte? Pues en primer lugar, podemos reducir las veces que utilizamos el automóvil en la medida de lo posible. Procurar transportarse junto con otras personas y emplear más a menudo el transporte público. Evitar que se sobrellene el tanque de gasolina. Así vamos a evitar derrames o incluso que se evaporen gases compuestos de la gasolina. Procurar afinar el coche y llevarlo periódicamente a lo que es su servicio para que no contamine. Asegurar que los neumáticos del coche tengan la presión de aire adecuada. ¿Por qué es importante esto? Pues porque esto va a hacer que se mejore el desplazamiento de dicho vehículo e incluso va a ayudar a lo que es el ahorro de la gasolina. No conducir a altas velocidades, no hacer carreritas. Evitar frenar o arrancar de manera repentina. ¿Por qué? Pues porque estas situaciones van a generar un mayor consumo de combustible, quema de combustible que contamina. Si la familia piensa cambiar de coche o adquirir uno, convéncelos de que hagan lo posible porque sea uno con tecnología. Ya los hay. Solo es cuestión de preguntar y empaparse de la información. Un coche que elijan que sea con tecnología que permita la reducción de emisiones contaminantes. Ya los hay, jóvenes. Entonces, tenemos que hacer uso de este tipo de situaciones para así nosotros poder atender a nuestros problemas ambientales. Rápidamente vamos a pasar al tema número 3, que también corresponde a esta semana 2. Y se trata de la distribución equitativa y el consumo responsable de recursos naturales. El desarrollo sostenible fue definido dentro del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente desde 1987, jóvenes, fíjense, como el desarrollo que va a satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer a las suyas. Esto nos lo dice la autora Aurora en su libro del 2013. Y nos dice también que su objetivo es la mejora de la calidad de vida en el presente y para quienes vivirán más adelante, o sea, para los hijos de nuestros hijos. Para lograr esto, es importante hacer un consumo responsable de los recursos ambientales que tenemos hoy en día y que en varios casos nos estamos acabando.
El papel que realizamos dentro de nuestro trabajo tiene un factor importante, ya que a través del trabajo nosotros, así como consumimos, desarrollamos los factores para que otros consuman. Es clave hablar de la ética en la distribución de recursos en cuanto a la manera equitativa, usándolos de manera racional y procurando que no perjudiquemos a terceros. Esto es un sentido de justicia, donde todos de manera racional procuremos las mismas condiciones y recibamos y consumamos equitativamente los recursos naturales. La importancia de que nosotros como seres humanos nos entendamos a través del discernimiento, de entender el hecho, de comprender los factores de avance, de desarrollo, pero también de perjuicio del ser humano, nos invitan a reconocer, entender y aplicar para con la sociedad los valores para poder no solo sobrevivir, sino cuidar nuestro medio ambiente en una justa medida y poder decidir y actuar de manera madura para poder lograr crear justicia en el aspecto laboral, en el aspecto productivo, en todo lo que es nuestro ámbito de desarrollo y nuestro sistema ecológico, cuidando y haciendo de ello un equilibrio dentro de lo que es el paso del ser humano en esta vida, ¿sí? Entonces, pues aquí mencionando algunas cuestiones de las condiciones humanas, de los problemas que el ser humano enfrenta cuando desarrolla su fuerza de trabajo y presta sus servicios a otra persona, ¿verdad? Determinando qué es la injusticia social, qué es la justicia social, cuáles son algunos de los derechos del mismo ser humano que deben de ir acordes a los valores del cuidado del medio ambiente y a aplicar valores de justicia dentro de lo que es su producción y consumo de bienes, productos y servicios. Aquí pues el concepto de lo que es la injusticia social, es importante entender, ¿no? Entender el por qué nuestro sistema permite esto, ¿no? Que unos ganen más y otros menos, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que marca, ¿no? Empezando pues por el sistema que nosotros mismos tenemos y que se maneja en la actualidad, ¿no? Pero esto pues conlleva a que la distribución de recursos en muchos sentidos muchas veces no es justa, por el mismo tipo de sistema que se maneja, ¿no? De explotación del hombre por el hombre. Así es el capitalismo, que ya se han ganado muchas cosas, muchas conquistas laborales, sí, pero hay muchos pasos más que debemos de atender, ¿no? Y para ello, pues, desarrollarnos en muchos ámbitos sociales, personales, eh, y poder lograr una equitatividad, ¿no? En todo este desarrollo. Es clave hablar de ética en la distribución de recursos de manera equitativa, utilizándolos
de manera racional y procurando que no perjudiquen a terceros. El agua es uno de esos recursos que siempre ha sido objeto de polémica por la desigualdad en el acceso a ella. En el mundo, millones de personas sufren por falta de líquido vital, como ya se los había comentado anteriormente, para lo que es incluso las necesidades básicas, jóvenes. Los lineamientos también deben de entrar dentro de un terreno de equidad, ya que las posibilidades que tienen unos pueden ser diametralmente opuestas con las necesidades que tienen otros. Es claro que dentro de nuestras posibilidades podemos ser agentes de cambio, proporcionando agua, comida a otras personas que lo necesitan y que no pueden acceder a estos recursos. Pero poco a poco podemos hacer la labor y ayudar a quienes viven en otros países o incluso continentes. Aquí es donde debemos de ser mucho más cuidadosos con los consumos que nosotros realizamos, puesto que pueden tener un impacto negativo en términos de energía o de cambio climático. Aquí pues seguimos hablando de todos los elementos que todavía encontramos dentro de lo que es la injusticia social, de las diferencias de condiciones entre unos y otros, ¿verdad? Aquí están conceptos de injusticia social que nos marcan unos autores para poder entender un poquito más lo que es la justicia y la injusticia social. Debemos de entender que es sumamente prioritario atender a las decisiones de un ámbito particular, que no dejen al lado o que se imposibiliten de entender aquellos impactos en el resto de las áreas que competen al cuidado del ecosistema. Dentro de la misma lista que lo que Semarnat puede promover para un consumo responsable con respecto a las recomendaciones a seguir en la búsqueda del cuidado del medio ambiente, precisa una serie de puntos que refieren a lo que puede ser un consumo responsable. Aquí, pues, la distribución sostenible, el consumo responsable, los factores que intervienen dentro de este, ¿no? Bueno, Semarnat, ¿cuáles son los aspectos que nos maneja del consumo responsable? Algunos aspectos que nos sugiere es adquirir solo lo necesario, revisar la información de etiquetas y comparar precios. Procurar que los productos sean productos con empaques fabricados a base de material reciclable, para que así, al consumirlos, pues sea menos el grado de contaminación y se cuide más el recurso natural. Reducir en lo más posible el uso de productos desechables, utilizando envases retornables. Preferir aquellos productos que en su envase indiquen que su material ha sido reciclado. Reutilizar también de igual manera bolsas que dan en los supermercados. Ya muchos supermercados han tomado la medida de no dar bolsas. Qué bueno, me parece excelente. Incluso también en centros comerciales, el papelito que te daban, ya hay una maquinita que incluso cuando vas a sacar tu carro, te dice, si quieres cuidar tu medio ambiente, te sugerimos que no imprimas el boletín, tienes tanto tiempo para poder salir, pero si te es muy necesario, pues imprímelo, ¿no? Entonces ya te dan la opción y te dicen, ¿quieres imprimirlo o no? Y ya por cuidado del medio ambiente uno le dice, no, no lo imprimo. Ya te dicen, sales en 15 minutos, ¿no? Entonces tienes 15 minutos para salir y ya estás haciendo tu pequeña aportación al no imprimir, porque estás cuidando que no se contamine tanto. Comprar productos de limpieza cuya etiqueta indique que son biodegradables,
comprar papel higiénico blanco, ya que si es depositado en el excusado no contaminará menos, al no ser un producto que tenga color. Comprar productos de elaboración local o nacional. Evitar la compra de productos derivados de especies en peligro de extinción, como corales, carey, huevo de tortuga, plumas de aves o pieles de animales. Evitar la compra de animales exóticos para retenerlos como mascotas. Preferir árboles con raíz para que puedan ser replantados. Consumir productos orgánicos que sean saludables y amigables con el medio ambiente, beneficiando la conservación y la diversidad de espacios agropecuarios y forestales. Aumentar el consumo de agua pura, frutas y verduras verdes. Disminuir el consumo de harinas refinadas y aumentar el de harinas integrales. Buscar alimentos de temporada que también beneficien la economía personal y familiar. Esos son algunos de las recomendaciones que la Semarnat nos está dando para que nosotros cuidemos el medio ambiente y que también cumplamos con nuestra función de distribuir de forma equitativa el consumo responsable de los recursos naturales. Hasta aquí, jóvenes, dejamos esta clase. Estos son los contenidos de manera general de ambos temas. Agradezco su atención y por cada tema necesito que ustedes agreguen 850 palabras. Esto es aproximadamente hoja y media. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos dos temas, me van a entregar del tema el papel de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a problemas ambientales, 850 palabras. Después van a agregar el tema de la distribución equitativa y consumo responsable y va a tener como contenido otras 850 palabras. Estamos hablando de un aproximado de 3 hojas, porque 850 palabras es hoja y media de su libreta en un cálculo general. Entonces, 850 y 850 son aproximadamente son 3 hojas. Entonces, si lo contabilizamos, si lo visualizamos en sus hojas tamaño carta de su libreta. Les encargo, por favor, que los contenidos estén completos, que no los copien de sus compañeros, y me quedo en espera de su producto de la semana 2. En cuanto lo tengan, me lo dan en clases para que yo lo pueda recibir. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos en clases. Cualquier duda, ahí la atenderemos. Gracias.